es considerada la bebida más famosa del mundo, la chispa de la vida, llegando a venderse más de 1.900 millones de unidades al día. Estamos hablando de la Coca-Cola. La Coca-Cola fue inventada en 1886 por el norteamericano John S. Pemberton. John era un farmacéutico de la ciudad de Atlanta que quería inventar un jarabe que, además de ser medicinal, fuera refrescante y tuviera buen sabor. Después de realizar varios experimentos con diferentes mezclas, el 8 de mayo de 1886 descubrió una bebida medicinal novedosa, la cual llamó Coca-Cola, mezclando hojas de coca, extracto de nuez de cola, azúcar y un poco de cafeína, además de extractos vegetales. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar el preparado, a un precio de 5 centavos el vaso, vendiendo unos 9 al día. Pemberton se dio cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, fue quien ideó la marca y diseñó el logotipo. Había nacido la Coca-Cola. 11 años después, Coca-Cola se comercializó por primera vez en los Estados Unidos y la empezaron a embotellar en todo el territorio estadounidense. Coca-Cola les enviaba un concentrado y los embotelladores elaboraban la bebida y la distribuían. Más de 400 plantas embotellaban la Coca-Cola, pero cada uno utilizaba una botella diferente, y eso creaba confusión entre el público, hasta que en 1915 se celebró un concurso para elegir un modelo de botella único, y la ganadora fue la botella Contour, que sigue siendo, junto al logo de Coca-Cola, uno de los iconos más reconocibles de la compañía más de un siglo después. En 1983 se creó la Coca-Cola sin cafeína, que aunque conservaba el mismo sabor, era menos excitante y la podían tomar los niños. En 1985 se creó la Coca-Cola Light, sustituyendo el azúcar por el aspartamo, un edulcorante sin calorías. En 2002 se creó la Coca-Cola de vainilla y posteriormente con otros sabores como a lima, naranja, frambuesa o limón. Estas últimas son desconocidas por la mayoría de nosotros, ya que se comercializan en muy pocos lugares. En 2005 se lanzó la Coca-Cola Cero, variante de la Coca-Cola Light con 0 azúcar y 0 calorías. Al final la marca Coca-Cola comercializa más de 500 marcas y 3.500 productos, entre ellos bebidas con o sin gas, agua, zumos y café. Siempre se ha comentado que la fórmula de la Coca-Cola es secreta y han aparecido varias leyendas urbanas, como que solo existen 2 personas en el mundo que conocen la receta secreta, y debido a esto no pueden viajar juntos en el mismo avión, ni comer en el mismo plato, ni tampoco dormir en el mismo hotel. Y también se ha oído que la fórmula había sido encontrada en un anticuario y que se había vendido por 15 millones de dólares. Es el caramelo más famoso del mundo y se vende más de 1.000 millones de unidades al año. Estamos hablando del chupachus. El chupachus fue creado por el confitero y empresario español Enric Bernat en 1958, y la idea le vino cuando vio que los niños sacaban constantemente sus caramelos de la boca para guardárselos en el bolsillo o para ver sus colores, situación que les hacía que se mancharan. Así que Enric tuvo la brillante idea de añadir un simple palito de madera a una bola de azúcar para facilitar su consumo. En palabras de su creador, comerse un chupachus era como comer caramelos con un tenedor. En la década de los 60 el palito de madera fue sustituido por un palito de plástico, y también se cambió el nombre de chus, como se llamaba, por el que hoy tiene, chupachus. Además se crearon nuevos sabores como nata, fresa o vainilla, integrando la leche al producto. En 1969 crearon un nuevo logo y se lo encargaron al artista Salvador Dalí, que diseñó el logo de la margarita en una servilleta de papel, creando uno de los logos más emblemáticos de todos los tiempos. En 1988 alcanzó la cifra récord de 20.000 millones de unidades vendidas en todo el mundo, todo un éxito. Y tal éxito tenía que fue la única marca de caramelos en llegar al espacio y dar la vuelta a la Tierra. En 1995 los astronautas rusos de la estación Mir se llevaron unos cuantos. Bernat logró que su invento alcanzara tanta fama que cuando hoy decimos chupachus nos referimos a cualquier tipo de golosina, aunque no sean de esta marca. ¿A quién no le apetece un chupachups? Es un utensilio fabricado para poder llevarse los alimentos a la boca, sin necesidad de tener que utilizar las manos, y así evitar que se manchara uno. Estamos hablando del tenedor. Antes de que el tenedor apareciera, el ser humano comía con los dedos, clavando los dientes en los alimentos, y solamente utilizaba el cuchillo cuando los alimentos ofrecían resistencia, hasta que apareció el tenedor, cuyo nombre se deriva del verbo tener, aunque también se le denominaba horquilla, bidente o tridente según el número de púas. Los primeros tenedores eran considerados una joya de orfebrería, podían tener el mango plegable y se guardaban en un estuche, aunque su origen no está demasiado claro. Documentos antiguos coinciden en que el tenedor se originó en el siglo XI y lo mandó a fabricar una princesa bizantina llamada Teodora, hija del emperador de Bizancio Constantino Ducas, apareciendo en un principio como un pincho de un solo diente, aunque hay quienes afirman que podría haber sido de 2. Su primer uso parece que tuvo lugar en un restaurante parisino en 1582 y su uso era para evitar que los caballeros se mancharan la gólguera, el tamaño de estos adornos que llevaban en el cuello
impedían llevarse la comida a la boca con los dedos sin mancharla. El tenedor tardó en usarse bastante más que la cuchara o el cuchillo, ya que en un principio no tuvo muy buena aceptación, y fue en parte debido a la falta de destreza al utilizarlo. Muchos se pinchaban en la lengua, en las encías o en los labios, y se le llegó a denominar un instrumento diabólico. Como no era fácil su manejo, se creó sobre todo en el siglo XVIII la figura del instructor del tenedor, que daba clases a domicilio para que se usara correctamente. Al final el uso del tenedor se extendió, pasando de ser una moda de los cortesanos a aparecer en todas las mesas. El tenedor, aunque es un instrumento muy sencillo, tiene su propia evolución, como el tenedor inteligente, que gracias a su tecnología nos avisa mediante luces y vibraciones si comemos demasiado o muy deprisa. En una época en la que la higiene y la comodidad estaban lejos de ser prioridades, las personas de todas las clases sociales compartían un mismo problema: la eliminación de desechos humanos. Ya sea en grandes ciudades o pequeñas aldeas, la falta de sistemas adecuados para lidiar con desechos causaban un olor penetrante y propagaban enfermedades de manera alarmante. Y fue en medio de esta realidad tan insalubre que un hombre llamado John Harrington, un inventor y ahijado de la reina Isabel I de Inglaterra, quien ideó una solución revolucionaria. En 1596, Harrington presentó ante la corte real su creación, el inodoro, un aparato que permitía a las personas eliminar sus desechos de manera más higiénica y cómoda. El inodoro de Harrington era una silla con un agujero en la parte inferior, conectada a una serie de tuberías que dirigían los desechos a un pozo séptico o a un lugar designado. A pesar de su ingenio, el invento de Harrington no fue bien aceptado en su época. La sociedad no estaba aún preparada para abrazar la idea de la comodidad y la privacidad en el baño, y su creación fue vista más como un lujo que como una necesidad. Siglos después, a medida que las ciudades aumentaban y la salud pública se convirtió en una preocupación creciente, el enfoque de la eliminación adecuada de desechos humanos también creció. Las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, pusieron de manifiesto la importancia de la higiene y la necesidad de soluciones más efectivas para el saneamiento. Y fue en este contexto en el que el inodoro de Harrington comenzó a recibir más atención. Se realizaron mejoras y modificaciones en su diseño, y en 1775 Alexander Cumming patentó una versión con una trampa de agua que evitaba que los malos olores regresaran desde las tuberías. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que el nombre de un empresario y ceramista inglés, Thomas Crapper, se asoció con el inodoro. Aunque este no inventó el inodoro, fue un hábil empresario que ayudó a popularizarlo. Su habilidad para proporcionar productos de plomo y baño, junto con su apellido, contribuyó a que el término de Crapper se convirtiera en sinónimo de inodoro en el lenguaje coloquial. Con el tiempo, la tecnología y el diseño del inodoro han evolucionado significativamente. La incorporación de sistemas de desagüe de agua, la mejora de los asientos, la eficiencia del agua y la automatización han llevado al inodoro más allá de su función original. El inodoro es una parte esencial de los hogares y las instalaciones públicas, un testimonio de cómo la innovación puede transformar un aspecto básico de la vida cotidiana para brindarnos comodidad, higiene y mejor salud pública. En el rincón bullicioso de una ciudad en constante movimiento, donde los caminos se entrelazan y el caos reina en las calles, una pregunta inquietante ocupó la mente de muchos: ¿cómo podemos controlar el tráfico de manera segura y eficiente? La respuesta a esta pregunta comenzó a tomar forma en 1868, en las nebulosas calles de Londres, Inglaterra. En medio del ajetreo y crecimiento urbano, un ingeniero ferroviario llamado J.P. Knight concibió un dispositivo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo se mueve: el primer semáforo mecánico. Este invento pionero no se parece en nada a los semáforos modernos que conocemos. En lugar de luces, utilizaba brazos mecánicos para controlar el tráfico ferroviario en una intersección. Era un modesto comienzo, pero señalaba el camino hacia una solución mucho más brillante. La verdadera evolución del semáforo llegó décadas después y cruzó el océano hasta la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. Fue allí, en 1912, donde un policía de tráfico llamado Lester Farnsworth se convirtió en un auténtico héroe al presentar al mundo un semáforo eléctrico con luces rojas y verdes. Sus luces parpadeantes marcaron el nacimiento de una nueva era en la seguridad vial. Pero la historia del semáforo no termina aquí. Un visionario llamado Garrett Morgan agregó un toque de precaución en 1923 al patentar una señal adicional, el amarillo intermitente. Este sencillo cambio proporcionó un margen de seguridad crucial antes de que la luz roja detuviera los vehículos. Con el tiempo, los semáforos se modernizaron y se volvieron más atractivos, incorporando tecnología de temporización y sensores de tráfico. Hoy en día, estos guardianes de la seguridad vial son parte esencial en nuestras ciudades, facilitando el flujo de vehículos y peatones mientras mantienen el orden en el caos de las calles.